Como todos ustedes saben, es muy difícil predecir las crisis. Es muy difícil, siempre es algo que a todos nos cuesta predecirlas, pero sí algo que aprendimos en IMSA fue a aprovecharlas una vez que se manifiestan, ¿no? Llevamos 20 años invirtiendo en real estate, ya el próximo año vamos a cumplir 20, y hemos aprovechado, digamos, muchas crisis, entrando en Estados Unidos en el año 2001, aprovechando, digamos, el boom que hubo hasta el año 2006, entrando en Argentina en el año 2003 y aprovechando también la recuperación fuerte que hubo hasta el año 2009, entrando también en Estados Unidos en el año 2009, después de la profunda crisis, esperando 6 años para entrar en España, que recién entramos en el año 2015, cuando entendimos que era el momento más conveniente y el mercado había tocado fondo, a diferencia de Estados Unidos, que tocó fondo mucho más rápido. Y también en Detroit, que era una ciudad que fue el símbolo de la crisis del 2009, pero recién entramos en el 2015, luego de la salida de la bancarrota del año 2013. Con lo cual, creo que hemos aprendido y hoy estamos más preparados que nunca para poder determinar en cada mercado en qué momento entrar y en cada tipo y segmento de activo, porque cada tipo y segmento de activo es muy diferente y en el mismo mercado, en el mismo momento, hay activos que suben, otros que se mantienen y otros que bajan. Entonces es clave no solamente mirar el mercado, sino cada submercado. Entonces me gusta siempre poner en contexto dónde invierten los 200 fondos globales más importantes del mundo. Y esto es importante tener en cuenta porque inversores de Latinoamérica, por ejemplo, están muy invertidos en su país, ¿no? Prácticamente el 80 o 100% del patrimonio de inversores de Latinoamérica, family offices y demás, está invertido en su país. Y fíjense ustedes que a Latinoamérica le llega muy poco, ¿no? Menos del 0,8. Entonces, es importante tener esto en cuenta, en donde el 80% de la inversión global se da en Estados Unidos y en Europa. Obviamente por ser mercados transparentes, por ser mercados con financiamiento, tener reglas de juego claras a nivel institucional. Entonces, es importante tener en cuenta, porque si los 200 jugadores más importantes del mundo, que logran más rendimiento y son los más profesionales, invierten el 80% del patrimonio en estos países, es importante no perderlo de lugar, no dejarlo de lugar. Entonces, como hablaba antes con Roberto, ¿no? Aquí va a haber cambios que hoy vemos coyunturales que se van a transformar en cambios estructurales. El tema es poder monitorear para entender con qué profundidad se van a dar estos cambios y en qué digamos, porcentajes se van a transformar en estructurales. Como veíamos, el tema de hábitos, de cambios de hábitos en las compras, eso obviamente va a impactar al retail. Por ejemplo, se habla en el tema de gastronomía, digamos que se va a exigir más distancia, con lo cual el retail va a requerir más espacio, pero también va a perder espacio por este cambio de hábitos. El tema oficinas, como mencionaba también Roberto, se está hablando de leyes, inclusive en España y en Estados Unidos, para que el espacio sea mayor, y aparentemente se compensaría esa mayor necesidad de espacio por trabajador, se compensaría con el trabajo home office. El tema de viviendas, bueno, la gente, qué hábitos va a adoptar. Se habla de requerir viviendas de mayor superficies, de requerir viviendas con jardines. Algunos hablan de, digamos, trasladarse a zonas más periféricas, en donde obviamente el costo de este tipo de propiedades es más económica y pueden ganar metros y espacios verdes. O, digamos, otros dicen que, digamos, se va a seguir concentrando la población en las zonas muy urbanas, porque obviamente ante este tipo de situaciones hay mejor acceso a salud y demás, ¿no? Por eso ahí también hay una incógnita respecto a lo que va a pasar con digamos, el traslado de la población a zonas urbanas o suburbanas. Como hablamos siempre, real estate
y en este contexto de crisis siempre tenemos incertidumbre, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que cuando se entra en un mercado en distrés, es decir, en donde hay gran cantidad de activos en bancos, en subastas, en problemas, digamos, y se logra comprar por debajo del costo de reposición, en un mercado desarrollado, en donde el costo de reposición generalmente es cierto, pues no sufre grandes devaluaciones, como puede pasar en Latinoamérica, digamos, más que un riesgo está la incertidumbre de cuánto tiempo va a llevar ese mercado a recuperar el valor perdido, digamos. Entonces, obviamente, el ajuste de precios en cada mercado dependerá de la duración del confinamiento, de la pandemia, obviamente, la desocupación, los cambios sociales y la profundidad que se va a dar en cada mercado. Hay algunos jugadores del sector que mencionan que los inmuebles rentados serán los principales ganadores, y otros que dicen que no, que los inmuebles que ya están alquilados pueden llegar a tener, digamos, bueno, pérdidas de rentabilidad por esta situación en donde inquilinos dejen de pagar sus rentas, ¿no? Entonces, así también va a depender de la profundidad de la crisis y la flexibilidad que se monte con los distintos tipos de inquilinos. Lógicamente, no será lo mismo en cada tipo de activo. Cada tipo de activo tendrá un impacto diferente, y ya lo veremos más adelante. Se habla también de que la construcción puede ser el motor de la recuperación, o sea, están trabajando mucho el sector público y privado en buscar formas de generar mucho trabajo, digamos, mucha ocupación de empleos a través de la construcción con obras públicas y privadas, dándole estímulos al sector privado y obviamente con fuertes planes de obras públicas para poder compensar toda la desocupación que se va a generar en sectores, como mencionaba Roberto, más castigados como el turismo, la hotelería, etc. También se habla de que en el corto plazo, si esta crisis no se profundiza y no se extiende mucho más allá, principalmente en los países desarrollados, que se han recibido muchos estímulos de parte de los gobiernos y los bancos centrales, se puede generar en el corto plazo mayor capacidad de ahorro y algo más de liquidez, porque todos aquellos que han aprovechado las flexibilidades de pago en hipotecas, en leasing de autos, etc., y que les ha seguido, digamos, ingresando su salario o la ayuda de los gobiernos, obviamente van a tener mayor ahorro y liquidez en el corto plazo si esto no se extiende, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a comentar un poco lo que está pasando en Estados Unidos y España y cómo vería el mercado a nivel general, y ya luego nos vamos a detener más específicamente en cada mercado. Como todos sabemos, hubo fuertes inyecciones de liquidez y flexibilidad en los pagos de hipoteca hasta 6 meses y en el pago de cuotas de leasing de autos. Por otro lado, principalmente, bueno, en Estados Unidos, ahora también en España, está habiendo mucha refinanciación de hipotecas. Al bajar la tasa de interés, mucha gente refinancia, es decir, toma un nuevo préstamo a tasas mucho más convenientes, los que va a generar ahorro o mayor poder de compra de las familias en ese tipo de inmuebles. Digamos, el inventario nuevo, producto de la crisis, se va a reducir porque todas las obras que recién estaban iniciadas o estaban por iniciarse, bueno, la mayoría de los desarrolladores ha decidido poner un pie en el freno para esperar qué acontece y poder reiniciar las obras. Con lo cual, se espera que el inventario nuevo en los próximos meses, los próximos 2 o 3 años, se reduzca mucho, ¿no? Los bancos también van a estar más exigentes para prestarle a los desarrolladores inicialmente. O sea, aquí va a ganar, digamos, protagonismo los desarrolladores con mucha experiencia y reputación. Actualmente ambos mercados se ha visto afectado no solamente por las ventas, sino por la imposibilidad de hacer inspecciones, due diligence,
ejecutar los préstamos, digamos, para poder realizar las operaciones. Obviamente también se ha visto afectado las compañías de título y las notarías, en las cuales no se han podido escriturar muchos inmuebles, ¿no? Se ha generado más morosidad también en todo lo que es alquiler de oficinas y retail principalmente, en menor medida lo que es viviendas. Vemos que los valores de renta van a estar estables, lo que sí va a haber una renegociación y en muchos casos, digamos, flexibilidad en cuanto a pagos y tal vez quitas en estos meses más profundos de la crisis por parte de los propietarios hacia los inquilinos. Lo que no se espera en el corto plazo, si esto no se profundiza, una fuerte baja en el valor de las rentas, principalmente en el residencial. En lo que es comercial, principalmente puede haber mayor vacancia y allí sí, posiblemente sobre los inmuebles vacíos haya valores de renta bastante más ajustados, ¿no? Bueno, como todos sabemos, real estate sigue generando rentabilidad en la mayoría de los segmentos, frente a otro tipo de activos alternativos y financieros que han perdido mucha rentabilidad. Y bueno, es importante saber que hay mucha liquidez todavía en el mundo para invertir y principalmente en Estados Unidos y España se contaba con bastante bajo nivel de inventario. Siendo España las principales características, vemos que el euro, digamos, ha ajustado, obviamente fortaleciéndose el dólar, hoy está a 1.08, eso también lo hace ciertamente atractivo. Las tasas, como sabemos, estamos en un mundo de tasas ceros, tanto en Estados Unidos como en España. La baja de interés, también estamos en el más bajo de la historia, a tan solo 1.7, préstamos hipotecarios a 30 años, tasa fija. Vemos que a diferencia de otras crisis, el nivel de endeudamiento de las empresas y las personas es mucho más bajo. También es cierto que en España, a diferencia de Estados Unidos, hay mucho volumen de distrés. En el año 2013, que fue el máximo nivel de inventario en los bancos, había 280 billions, todavía quedan 150 billions en distrés en España. Esto lo hace aún más atractivo porque obviamente el nivel de oportunidades en España que vemos va a ser mayor al de Estados Unidos. El mercado inmobiliario de España es el más rentable de Europa, eso lo sigue siendo muy atractivo, por eso la mayoría de los fondos se ha concentrado los últimos años allí. Vemos que el volumen, digamos, trimestral de inversión durante el año 2020 ha superado el 35% al del año 2019, es decir, España seguía siendo uno de los países del mundo de mayor crecimiento en inversión, a pesar de llevar ya 4 o 5 años de recuperación. Y bueno, el primer trimestre, a pesar de haber sido castigado, porque los últimos 20 días, 15 o 20 días del trimestre, que es donde más se celebran operaciones, que al final de cada trimestre han sido afectadas, aún así la inversión creció 35%. Y esto creemos que se debe, digamos, a las tasas de intereses bajas, como decíamos, al bajo inventario que había en España, o sea, la escasez de oportunidades y de productos alternativos rentables. Entonces, vemos un escenario de caída residencial que, dependiendo de la profundidad de la crisis, va a estar entre un 2 y un 8%, la corrección que va a haber. Vemos que la afectación de propiedades de compra-ventas y alquileres fue mínima en lo que va de la crisis. Sí hubo retrasos, pero por ahora la cantidad de operaciones canceladas ha sido muy, muy baja, debajo del 5%, ¿no? Asimismo, digamos, una encuesta que se hicieron a los grandes fondos respecto a las inversiones que tenían previstas para el primer semestre del año, en principio el 86% mantiene sus operaciones, principalmente en lo que es oficinas, tan solo el 14% ha decidido cancelar las operaciones.
Vemos que la demanda extranjera empieza a ganar peso frente a la demanda local, principalmente del Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos. Pasamos a Estados Unidos, como vemos también la tasa de préstamo hipotecario a 30 años fija, la más baja de la historia, estamos en promedio de 3.25. Los bonos, el rendimiento de un bono, que siempre es el activo comparable con real estate, ha bajado mucho, o sea, del 2.5 está en torno al 1% anual, dependiendo de los plazos de los bonos, con lo cual el rendimiento de real estate se vuelve mucho más atractivo frente al rendimiento financiero. Esto hace que muchos fondos elijan, obviamente, sustituir la inversión financiera por la inversión inmobiliaria, ¿no? En Estados Unidos prácticamente no hay inventario en distress, ya era un mercado que se había absorbido todo el inventario de distress posterior a la crisis de 2008, con lo cual, digamos, en el corto plazo, digamos, no va a haber oportunidades en los bancos como pudimos ver en el año 2009, 2010, después de la crisis del 2008. Si esto se profundiza, digamos, bueno, sí, posiblemente podría llegar a haber ejecuciones hipotecarias, pero eso no va a ser en el corto plazo, sino que va a demorar bastante tiempo. Mucha gente refinanciando, como decíamos, el 140% se incrementó la refinanciación, tanto de familias como de empresas, que aprovechan a tomar un préstamo a una tasa muy inferior, lo cual le genera más rentabilidad a aquellos inversores y menor cuota a aquellas familias, lo que hablábamos antes, que genera ahorro o mayor capacidad de compra en el corto plazo, ¿no? Bueno, obviamente las ventas de viviendas se han reducido, no solamente por la, digamos, disminución del interés, sino también por la imposibilidad de visitar, hacer due diligence, escriturar, etcétera, que era lo que hablábamos. Lo que sí se ha notado en esta última semana, que ha empezado a haber un poco más de tráfico en los portales y en los websites de búsqueda de propiedades, ¿no? Se ha incrementado cerca de un 13%. Bueno, entonces nos encontramos ante un escenario de lo que llamamos falla del mercado. Falla del mercado se da cuando hay un desequilibrio y el mercado que viene funcionando de forma eficiente en cuanto a riesgo y rentabilidad, se produce un desequilibrio y obviamente es el momento para lograr mayor rentabilidad, aunque se tengan que asumir, yo no le llamaría riesgo, sino que tengamos que convivir con mayor incertidumbre. Si nos remontamos a las crisis que todos vivimos en el pasado, veremos que no fue fácil decidir en qué momento entrar, pero todos somos conscientes del beneficio que obtuvimos en real estate, que el rendimiento generalmente de real estate es muy bajo, cuando se compra un activo y se lo queda a largo plazo, pero todos hemos visto, digamos, el incremento que hemos logrado luego de haber aprovechado una crisis. Entonces, es muy importante tener en cuenta la diferencia entre valor y precio. Generalmente, en estas situaciones de crisis, nos encontramos que la oferta muchas veces no se encuentra con la demanda y eso hace que el precio baje. Pero eso no quiere decir que el valor del activo digamos, haya perdido valor, porque al final, en el largo plazo, todos los activos tienen sus fundamentals de costos de tierra, costos de construcción, margen del desarrollador, etcétera, flujos, retornos y demás, y al final todo se vuelve a estabilizar. Por lo que sí es importante aprovechar estas crisis y estos desequilibrios para entrar, obviamente, en precios más bajos, ¿no? En el largo plazo, obviamente, todo se tiende a acomodar. Para repasar las tres variables que construyen el retorno del rendimiento inmobiliario, vemos el descuento en la compra, que obviamente aquellos que nos dedicamos como nosotros desde IMSA a aprovechar oportunidades y mercados en bancos y en subastas, vemos que vamos a poder comprar hoy con mayores descuentos a lo que podíamos comprar antes de la crisis. Eso generalmente, esa posibilidad de comprar con un descuento más fuerte nos permite lograr en el mediano plazo un retorno por renta más alto, porque generalmente en los países desarrollados
la renta no cae, como sí puede pasar en Latinoamérica cuando devalúa la moneda, obviamente el rendimiento en dólares cae, al igual que el activo. Eso no pasa generalmente en Latinoamérica. En el corto plazo podrá pasar con los inmuebles de retail, o sea, locales comerciales y oficinas, que van a ser los más castigados, tal vez hotelería, pero no vemos en residencial que haya una caída en los valores de la renta, con lo cual se va a producir, digamos, mayor retorno por renta al entrar con valores más bajos, ¿no? Y la tasa de apreciación vemos que en el corto plazo, obviamente, va a estar bastante plana, pero en el mediano plazo, cuando el mercado recupere, se va a apreciar a tasas importantes, ¿no? Como recuperación del mercado. Entonces, ¿en dónde vemos mayor impacto y cuáles vemos los sectores de menor impacto y que han sido los ganadores? Obviamente hotelería, retail, coworking, terrenos, nuevos proyectos y la segunda residencia en general son los que más impactos tuvieron. Lógicamente va a haber más oportunidades en estos sectores, pero la recuperación obviamente va a llevar más tiempo. En lo que es obra nueva, entendemos que va a haber menor impacto, vivienda usada también, en aquellos, principalmente en aquellos mercados que estaban con bajo nivel de stock. Y en oficinas es una incógnita por lo que hablábamos antes, de que aparentemente se compensaría el espacio, digamos, que se ocupe con home office, sería compensado con el espacio adicional que se requiera por trabajador. A nivel logística, digamos, distribución y demás, como hablábamos por los cambios de hábitos de compra, ha sido, digamos, el sector que tuvo mayor impacto positivo y va a haber más demanda de esto en el corto plazo. Bueno, para repasar un poco las amenazas a las cuales nos enfrentamos, obviamente estamos frente a una amenaza de recesión global, colapso financiero, fuertes pérdidas de empleo que va a generar una alta desocupación, la morosidad que hablábamos en el pago de alquileres e hipotecas, y la caída importante en el valor de los inmuebles. Todas estas amenazas, en principio, por lo menos en Estados Unidos y en España, están bastante controladas, y si esto no se extiende mucho más allá, entendemos que el impacto va a ser menor, y si obviamente esto se profundiza, bueno, podríamos ya entrar en estas amenazas, ¿no? Oportunidades, vemos varias oportunidades para entrar principalmente a lo que es real estate. Por un lado, aquellos que ya estamos invertidos, tenemos la oportunidad de refinanciar a tasas más bajas, lo cual va a hacer que nuestro retorno se incremente, porque nos va obviamente a generar menor costo las hipotecas. Eso es muy importante, aprovechar esta situación para refinanciarse a tasas más bajas. Por otro lado, la oportunidad de entrar, tal como decíamos, el inventario en Estados Unidos y en España se estaba reduciendo muchísimo, las oportunidades cada vez eran más bajas. Les diría que en Estados Unidos el único mercado que quedaba algo de oportunidad era Detroit, el resto ya estaba totalmente recuperado. En España todavía había algunos segmentos, porque había bastante stock todavía en algunos segmentos en los bancos, pero hoy, digamos, vamos a tener un campo de oportunidades mucho más grande, en la cual vamos a poder comprar, como decíamos antes, puerta a puerta. También lo que decíamos, vemos un lado de gente que invierte en el sector financiero, el sector inmobiliario, por un tema de retorno, por un tema de seguridad, etcétera, ¿no? Oportunidades también de comprar viviendas nuevas, dado que, digamos, va a pasar bastante tiempo para que se inicien algunas obras, con lo cual el inventario que se adquiera de viviendas nuevas posiblemente tenga un buen rebote en los próximos años. También vemos que se va a ganar poder, digamos, de negociación en los países que tienen todavía mucho distrés, como decíamos en España, y es el caso de Italia, que es un mercado que nosotros lo venimos monitoreando hace 10 años, y entendemos que 2021 va a ser el momento para entrar a ese mercado. Mariano, discúlpame, vemos estaríamos... una reducción de costos. Ok, gracias. Vemos una reducción de costos también en la mano de obra, en el corto plazo, por haber exceso de mano de obra, digamos, que va a venir también de otros sectores.
Bueno, como veíamos, hay algunos que se adelantan y son muy rápidos en todo lo que es el aprovechamiento de oportunidades. Acá les comparto una noticia. Blackstone es el fondo número 1 del mundo en real estate, y ha captado el 8 de abril 9.800 millones de dólares para invertir en Europa, ¿no? Principalmente, obviamente la nota no lo indica, pero por gente allegada que tenemos a Blackstone, nos comentan que va a ser invertido principalmente en España, Francia, el Reino Unido y Italia, ¿no? Entonces, como vemos, digamos, los jugadores más importantes están, digamos, ya muy conscientes de que esta oportunidad va a ser única para invertir, y bueno, se ha levantado el fondo más grande de la historia para invertir en Europa, de la mano, bueno, lógicamente de Blackstone, ¿no? Y para cerrar y comentarles para aquellos que no nos conocen en profundidad, luego obviamente tenemos la posibilidad de hacer entrevistas individuales, si lo requiriesen, con mucho gusto, contarles un poco de IMSA. Nosotros tenemos una metodología de inversión que trabajamos en 3 niveles. Por uno, a nivel estratégico, identificando cuáles son los mercados más oportunos para entrar en el momento más oportuno del ciclo, dado que para nosotros, para lograr elevados rendimientos, es clave identificar los mercados en crisis y entender cuándo están empezando a recuperar para no anticiparnos y entrar antes y tener que esperar años de recuperación. Por otro lado, a nivel táctico, tener la capacidad de identificar en cada mercado, cada segmento de activo, en qué momento del ciclo está, y seleccionar de 100 miles de activos o millones de activos que hay en subasta y en bancos, cuáles son los más oportunos para entrar. Y obviamente luego, desde la tenencia del activo hasta la desinversión del activo, poder operar con todos los jugadores que intervienen en la operación inmobiliaria, que son 10, hacer la gestión de la manera más eficiente. Un breve resumen en números. El modelo tradicional de inversión inmobiliaria generalmente se invierte a largo plazo. El descuento en la compra es cero porque se compra a valor de mercado. La renta anual global neta hoy está alrededor del 3% anual, con lo cual no quise abundar en gráficos, pero tenemos gráficos de muchos mercados que demuestran que la tasa de apreciación real de un inmueble es cero en cualquier mercado del mundo en el largo plazo. Por poner un ejemplo, Estados Unidos, los últimos 100 años apreció un 3.1% anual y la inflación fue 3%, con lo cual la tasa real de apreciación fue 0,1, es decir, tiende a cero, con lo cual tu rendimiento anual real que podés acceder es el 3% anual. Si a eso le descontás el costo transaccional, que en cualquier parte del mundo el costo de entrada y salida en real estate entre comisiones y escritura es 10%, bueno, deberías calcular en cuántos años salís para ver cuál termina siendo tu rendimiento neto. En el modelo de desarrollos es un poco más incierto, generalmente se ingresa en el mediano plazo, o sea, se proyecta entrar y salir en 3, 4, 5 años. El descuento en la compra es incierto, hay algunos que compran debajo del valor de mercado, otros, como pasa mucho en Brickell, terminan comprando por encima del valor de mercado en preconstrucción, con lo cual es difícil determinar y depende mucho del mercado y en cada proyecto. La renta anual, lógicamente, cero. La apreciación real anual depende del ciclo en el cual se dé ese desarrollo, con lo cual también es incierto, y a eso también hay que bajarle siempre el 10% de entrada y salida. Nuestro modelo, generalmente invitamos a invertir en proyectos a 4 años, a fondos o carteras especialmente diseñadas para familias e inversores institucionales. El descuento mínimo en la compra que compramos en bancos y en subasta es siempre un 20% anual, lo cual reporta un 5% anual a 4 años. Generalmente, al entrar con fuertes descuentos en los mercados desarrollados, del 50-60% de valores prehistóricos, o sea, pre-crisis, ese retorno por renta se duplica y la tasa de apreciación anual va de entre un 10 o un 15%, que aún quitando la inflación, siempre termina por encima del 8% en las fases de recuperación del ciclo, con lo cual estamos logrando 19%, descontando el 2,5% anual del costo de entrada y salida, estamos logrando 15%, 16%,
que es lo que buscamos de retorno anual para nuestros inversores. Y por último, para finalizar, y ahora sí, algunas de las ventajas que creemos que nuestra gestión le brinda a nuestros inversores es poder operar obteniendo elevados rendimientos, lograr de alguna manera formar parte de un gran fondo de inversión, pero operando individualmente, en donde cada inversor puede tener su propia cartera y ser el 100% dueño de sus activos, que han sido diseñados, digamos, estos programas de inversión de acuerdo a su perfil de riesgo. Obviamente, como decíamos antes, la posibilidad de tener acceso a comprar en subastas, bancos o financiar desarrollos inmobiliarios, y poseer un poco el acompañamiento de una compañía que gestiona de punta a punta la inversión, y a su vez fijamos un beneficio para nosotros que está ligado al rendimiento de la inversión, en donde la primera parte de la inversión, del retorno y los beneficios, se los lleva solo el inversor, y a partir de un cierto retorno compartimos el excedente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la atención, y ahora sí pasamos a preguntas. Mariano, pregunta Axel si estás de acuerdo, o que está de acuerdo con muchas de las cosas que decís, y cuál sería el momento para aprovechar esa ventana de oportunidad en España para vos. Bueno, la verdad que todavía es difícil predecir el mejor momento, porque no sabemos, digamos, cuándo termina el confinamiento, cuándo termina la pandemia y demás, y en cada segmento va a ser diferente. Posiblemente para los mercados que tuvieron mayor impacto y mayor afectación va a haber más tiempo para entrar, porque va a haber mucho más oferta, con lo cual, digamos, eso nos va a permitir de alguna manera poder medir y esperar un poco más, dado que el rebote también va a llevar más tiempo. Entonces, es importante asegurarnos de que haya tocado fondo, para poder, digamos, entrar en el momento que ya la curva empieza a dar la vuelta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un escenario que el confinamiento y esto, digamos, en 3 meses empiece a pasar, y que no pase a mayores, digamos, esta crisis, y que más o menos quede controlada, nosotros vemos que en el segundo semestre del año o sea, ya va a haber oportunidades y se va a poder entrar muy bien aquellos activos que tuvieron menor impacto, ¿no? Como el sector residencial principalmente, porque vemos que ahí la ventana de entrada va a ser más corta. Entonces entendemos que en el segundo semestre del año y posiblemente el primero del 2021 va a ser un muy buen momento para entrar en ese mercado. Posiblemente los activos más castigados, nosotros creemos prudente esperar digamos, cómo evolucionan y esperar al 2021 para ver, digamos, cómo sigue la curva, ¿no? Y qué nivel de vacancia se va a producir, y qué niveles de oferta y de stock y de inventarios a la venta van a aparecer. De todas maneras, lo que nosotros siempre decimos, que muchas veces, si esto no se traspasa una crisis tan profunda, la ventana de oportunidad o de entrada va a ser mucho más corta que la crisis del 2008, digamos. Mucho más corta, porque ambos mercados estaban muy sólidos, y si esto no termina en una masiva ejecución hipotecaria, no va a haber, digamos, mucha ventana, digamos, mucho tiempo de ventana de oportunidad. Y a su vez, también depende de cada vendedor y en cada momento. Puede ser que hoy haya vendedores que vayamos con ofertas muy agresivas y las acepten, y tal vez de acá a 6 meses no las acepten por las circunstancias que están pasando, o puede ser que haya vendedores que hoy no acepten ofertas y en 6 meses nos estén golpeando la puerta para, digamos, aceptarnos ofertas que le hemos presentado anteriormente. Con lo cual, nuestra recomendación es estar activos desde el minuto cero, obviamente empezando con los activos que menor impacto prevemos que van a tener, y poniendo ofertas muy bajas para tantear y medir el mercado. Y bueno, allí estará en la negociación y un poco nuestra intuición de con qué descuento terminemos llegando en esa negociación para definir
si nos arriesgamos a entrar hoy o esperamos un poco más, ¿no? Pero yo creo que entrando con niveles de descuentos, por lo menos lo que es residencial, de 20%, 25% debajo de lo que se podía entrar antes del coronavirus, nos parece que ya son descuentos interesantes para aprovechar, siendo que vemos que la recuperación residencial se va a dar en el corto plazo, digamos, 2021, máximo 2022, deberíamos volver a recuperar los valores previos. Disculpen que me extendí, pero quise dar un panorama claro por las deudas. Hubiese preguntas similares como para Muchas poder gracias, responder. Mariano. Victoria pregunta si tuvieras $100.000, ¿invertirías en Argentina para renta, para vivienda permanente, o lo harías en otros mercados como Estados Unidos o Europa? Bueno, pregunta interesante. Eh, a ver, yo en el corto plazo llamemos 2020, 2021, sugiero invertir en mercados desarrollados. O sea, creo que los mercados de Latinoamérica van a estar muy castigados. Estaban los mercados en su conjunto en un proceso de corrección de precios. eh, y todo lo que ha venido pasando el coronavirus, devaluaciones en varios países importantes, por otro lado, fuga de capitales, caída en los valores de los commodities, o sea, hay muchas variables y elementos que me hacen pensar que Latinoamérica en el sector inmobiliario va a seguir corrigiendo y esa corrección va a tardar un par de años, ¿no? Entonces, si mi decisión es invertir hoy, sugeriría invertir durante este año y el próximo en Estados Unidos o en Europa, en España, ¿no? Ahora, si mi intención es invertir en Argentina, eh, bueno, esperaría. Yo creo que en 2 años se va a poder comprar mejor que hoy en Argentina, un año y medio, dos, y en el único, digamos, sector en donde hoy pondría dinero en Argentina sería en construir. Si tengo mi terreno y me quiero hacer mi casa, bueno, cuando hablamos de inversión no es hacernos nuestra casa, ¿no? Pero bueno, muchas veces tenemos algo de excedente de dinero y queremos ampliar o construir nuestra casa. Creo que es un buen momento porque el costo de construcción está a bajo valor y no creo que suba en el corto plazo, con lo cual es un buen momento para construir a bajo valor, ¿no? Pero bueno, va a demorar, yo creo que varios años que el mercado inmobiliario argentino rebote, porque de hecho creo que todavía sigue estando muy caro, digamos, y la realidad del mercado todavía no está reflejada en los precios. Alejandro de México pregunta cómo ves México con respecto a la inversión en real estate. Bueno, México también estaba pasando un proceso de corrección. Tuvo México 10 años de gloria, de apreciaciones muy interesantes, en donde el valor del inmueble prácticamente se duplicó en pocos años. Eso no es habitual. Veíamos que en algunos segmentos estaban sobrevalorados y bueno, con la crisis política y un poco económica que está viviendo México, que no escapa un poco a lo que pasa en Latinoamérica, vemos también que va a continuar ese proceso de corrección, que seguramente se abrirán oportunidades para entrar, seguramente que sí, pero no lo vemos en el corto plazo. Nosotros vemos a México, digamos, por lo menos hasta el 2022 en un proceso de corrección, ¿no? Posiblemente ya a partir del 2022 sea un mercado interesante para entrar. De hecho, es uno de los mercados que tenemos bajo nuestra revisión, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta, de acuerdo con todo, ¿en qué categorías de real estate, multifamily, industrial, oficinas, ven mayor oportunidad de inversión Estados Unidos versus España o Italia? Ok. Bueno, como hablábamos anteriormente, lógicamente en hotelería, en locales comerciales y en oficinas posiblemente haya más oportunidades. El tema es cuánto tiempo, digamos, estoy dispuesto a esperar la recuperación. Eh,
y cuánto puedo convivir con el riesgo, ¿no? Obviamente va a haber mayor riesgo en retail y hotelería, porque va a llevar bastante tiempo la recuperación, y ni siquiera sabemos si retail va a terminar de recuperar completamente, ¿no? Estaba viendo unos informes de lo que es e-commerce, y está creciendo muchísimo y perdiendo mucha participación la venta tradicional. Entonces, creo que en el tema de locales comerciales hay que ser, digamos, muy cuidadosos en qué mercado se entra, en qué tipo de activo, qué tipo de inquilinos podemos lograr obtener en ese tipo de activo que se adquiere. O sea, hay que hilar muy, muy fino, porque ahí sí es que vemos bastante riesgo. Lógicamente, va a haber más oportunidades y mayor descuento en ese tipo de activos. No tanto así en lo que es residencial eh, o lo que es logístico, que vemos que allí el impacto ha sido inferior. De todas maneras, nosotros vemos que el residencial, eh, digamos, todavía tenía algo de margen de recuperación en el segmento principalmente clase media en Estados Unidos y en España, dado que todo lo premium ya estaba sobrevalorado. Entonces, en Madrid, en Barcelona, en Miami, en New York, o sea, de hecho ya estaba en Estados Unidos principalmente corrigiendo. O sea, Brickell, Miami Beach, New York, Manhattan, o sea, estaba en todo proceso de corrección los activos premium. Y en España ya habían llegado también a sus máximos, inclusive superado sus máximos históricos. No así el segmento de clase media. Obviamente le faltaba mucho más recorrido. España tenía más recorrido para llegar a los valores precrisis que Estados Unidos, que ya se estaba acercando también al sector clase media, pero todavía allí quedaba algo de recorrido. Con lo cual, tal vez haya posibilidad de entrar en activos premiums, principalmente en Brickell, que hay un exceso de oferta tremendo, y este coronavirus ha de alguna manera generado que la demanda sea aún menor, que ya era muy baja. Entonces creemos que en Brickell va a haber oportunidades para entrar, en Miami Beach, todo lo que es segunda residencia, va a haber oportunidades para entrar con buenos descuentos. Y bueno, posiblemente en las principales ubicaciones de Madrid haya alguna posibilidad de entrar también con algún descuento, pero no lo vemos. Es un mercado muy consolidado, muy sólido, que prácticamente inventario era muy, muy bajo, con lo cual hay que estar muy atentos, pero tal vez esto nos permita nuevamente entrar en algún activo premium en España residencial con un muy buen descuento. Pero bueno, no lo vemos tan probable porque la situación del mercado estaba muy, muy sólida, ¿no? En ese segmento. En el segmento clase media, sí, como todavía hay mucho más inventario, allí sí las posibilidades de descuento serán mayores. Voy a permitir a Ercilia, que pidió la palabra, a ver si todavía está en sala y quiere hacernos algún comentario. Ercilia, ahí te liberé el audio, ¿estás ahí? Creo que debería desmutear el teléfono, el micrófono. Sí, se lo estoy desmuteando. A ver Pero si le creo que tiene que permite. ella hacer, creo que ella también No, tiene que. a ver, ahí. No, Ahí está. les agradezco, fue fantástica la presentación de ambos, muy lúcida, muy inteligente, tanto la de Roberto como la de Insa. Suficiente, creo que fue con la respuesta con respecto a Argentina, estoy de acuerdo y eso es lo que iba a preguntar, así que muchas gracias. Gracias, Gracias. Ercilia, a vos por haber participado. Acá pregunta para Mariano, ¿entendés que es un buen momento para desinvertir en Argentina y destinar esa inversión en Estados Unidos? Bueno, habría que ver, depende de cada activo y las posibilidades de salida. Digamos, yo creo que Argentina todavía está sobrevalorado, con lo cual, digamos, si pudiese salir a un valor razonable, digamos, con un descuento no muy fuerte, creo que sí. Igual, yo insisto,
en Estados Unidos esto debería pasar a un nivel de gravedad mucho más profundo para que hayan grandes oportunidades, ¿no? Sí creo que las va a haber en lo que es retail y hotelería, pero en lo que es residencial puede haber oportunidades como puntuales, decíamos en Brickell, en la playa, aquí en Miami, en Detroit, que todavía sigue siendo un mercado con mucha oferta, digamos, pero no vemos como un escenario, digamos, de distrés, de gran cantidad de ejecuciones hipotecarias y demás en los bancos, con lo cual, de alguna manera, vemos que va a haber, digamos, posiblemente en los próximos años más rebote, porque la caída va a ser un poco mayor en España que Estados Unidos. Pero ambos mercados creo que va a haber oportunidades, ¿no? Muchas gracias. Acá Alejandro los saluda a Roberto y a Mariano y felicidades por la presentación. Y pregunta cómo afecta el rendimiento general del portfolio de IMSA, el actual escenario y el tiempo de permanencia para el inversor dentro de este escenario, ¿no? Bueno, afortunadamente nuestro portafolio está concentrado en activos residenciales actualmente. Tenemos unos pocos activos comerciales que son multifamiliares, que en definitiva el uso es residencial, con lo cual vemos que en el corto plazo, digamos, se puede llegar o sea, vamos a tener seguramente que renegociar. Actualmente, de lo que fue el mes de marzo, hemos recibido el 83% de nuestros alquileres y estamos con un 17% de la cartera con pagos parciales y renegociando un poco la forma de pago. Seguramente en el corto plazo, estos próximos 6 meses, tendremos que convivir con esa situación y en algunos casos tendremos que renunciar, digamos, a posiblemente un punto y medio en el ingreso por renta, que en general nuestro portafolio estaba en el orden de 5,5, 6% neto de renta, con lo cual veamos castigado tal vez en algunos portafolios ese 1%, y posiblemente veamos dilatada la salida en activos que ya estaban listos para empezarse a desinvertir, aproximadamente entre 8 meses y 15 meses, ¿no? O sea, promedio un año que vamos a tener que de alguna manera postergar nuestro momento de salida en los activos que ya estaban listos para salir en promedio, digamos, para no ver afectado el valor de salida, ¿no? Okay. Así, Néstor también pregunta si bien el mercado en lo que es hotelero está bastante afectado, ¿les parece que en España es interesante invertir en este nicho? Sí, nosotros creemos que tanto Italia como España son y van a seguir siendo dos de los destinos, digamos, más visitados, ¿no? Con lo cual, digamos, posicionarse en hoteles buenos, digamos, no creemos que sea una mala inversión, una mala decisión. Lo que sí, obviamente, digamos, es importante entrar a un muy buen valor, con un muy fuerte descuento, para que si esto lleva un tiempo más allá del que todos pensamos, digamos, se pueda haber pagado con rentabilidad ese tiempo de espera, ¿no? Pero sin dudas queremos que tanto España como Italia, inclusive Estados Unidos también, pero bueno, en Estados Unidos tal vez, digamos, no impacte tanto, digamos, en la hotelería como sí en Italia y España, ¿no? Que son mercados más pequeños. Creo que ahí va a afectar un poco más y creo que en el mediano o largo plazo, de 2 a 5 años, obviamente van a recuperar su valor, ¿no? Bueno, si les parece la última pregunta y después el resto de las preguntas las contestamos a cada uno de los que la hizo en forma individual. Silvina dice, ¿cómo verían las inversiones en Naples hoy? Bueno, Naples depende de cada segmento. En el segmento residencial, premium, por así llamarlo, vemos que está muy sólido, hay un nivel de inventario muy bajo, los valores ya habían recuperado su valor precrisis, con lo cual
puede llegar a haber alguna oportunidad puntual, pero no vemos una corrección de precios. En el segmento clase media, que estaba en pleno proceso de recuperación, ya también con escasez de inventario y se estaban desarrollando varios proyectos nuevos, vemos que, bueno, aquellos proyectos que estaban por iniciarse se van a frenar, digamos, para no agregar oferta al mercado hasta que se termine de absorber y vender lo que está en proceso de construcción. Y también puede llegar a haber alguna oportunidad puntual, pero no vemos un mercado, si esto no pasa a mayores, que pueda corregir. Sí, alguna oportunidad puntual. Pero una vez pasado un poco el impacto creemos que va a seguir su recorrido de recuperación en el cual estaba, ¿no? Allí todavía aproximadamente la vivienda residencial estaba 25-30% debajo del valor precrisis, dado que, a diferencia de las principales ciudades de Estados Unidos, como puede ser New York o Miami, que recibieron el flujo muy rápido de inversión extranjera y recuperaron muy rápido, estas segundas ciudades del país, que dependen más de la demanda local o del turismo local y demás, obviamente tardan bastante más tiempo en terminar de caer y en empezar a recuperar. Por eso Naples estaba en esa situación, con un mercado muy sólido y en plena fase de recuperación, principalmente del sector clase media. O sea que creemos que va a continuar esa tendencia una vez que pase la tormenta, y que obviamente puede haber alguna oportunidad puntual, pero no vemos oportunidades masivas, digamos. O sea, hoy creo que cuando hay una crisis muy, muy, muy profunda y los precios generalizados caen muy, muy fuertes, creo que ahí cualquier inversor no necesita demasiada ayuda, porque siendo un mercado está comprando un activo tal vez que tenga un descuento de 40-50%, y por más que no compre demasiado bien, los siguientes 5 o 6 años de recuperación van a posiblemente duplicar el valor de compra, con lo cual cualquier defecto o error cometido en la compra se corrige. Yo creo, y ojalá así sea, que esta crisis no va a ser tan profunda como la que vivimos en el 2008, por lo tanto, para poder capitalizar estas oportunidades, o sea, tenemos que estar como muy despiertos y bueno, digamos, hacer un trabajo muy profesional, y es un tema de tirar 1000 tiros para pegar 3, 4, 5, 10, los que querramos pegar. O sea, no va a ser un mercado en el cual cierro los ojos y a cualquier cosa que le apunto me va a permitir ganar mucho dinero. O sea, creo que es un mercado para estar muy conscientes, muy informados y con una gestión muy profesional para poder capitalizar esta oportunidad, ¿no? O sea, va a requerir, como digamos, más expertise que en otras crisis, ¿no? Porque la afectación fue en distintos niveles, en distintos países, en distintos segmentos, en distintas profundidades, con lo cual es clave, digamos, entender en función al perfil de riesgo, el apetito, la cantidad de años que quiero quedarme o no con el activo, si quiero inmediatamente renta o estoy dispuesto a comprar un activo vacío y esperar 2, 3 o 4 años hasta que lo pueda alquilar, pero comprando con un descuento mucho más fuerte. Bueno, todas esas un poco son todas las preguntas que nos tenemos que hacer para definir en qué segmento entrar, si voy a pretender tener un flujo de ingreso en el corto plazo o no. Todas esas preguntas son sumamente importantes tenerlas claras y entendernos, digamos, hacer como un diagnóstico, que con gusto nosotros tenemos un test de perfil con 30 preguntas que nos ayuda a entender a cada uno de los inversores. Con gusto podemos trabajarlo juntos, por lo menos como para que de alguna manera cada uno tenga un diagnóstico de hacia dónde ir, ¿no? Que lo importante, ante tanta diversidad de mercados, de segmentos, de subas, de bajas, etcétera, es muy importante tener claro en cuál de los segmentos y mercados vamos a invertir y nos sentimos cómodos invertir de acuerdo a nuestro perfil. Eso nos va a ayudar a tener el camino claro y enfocarnos a full
al 100% en detectar las oportunidades en ese segmento que esté acorde a nuestro perfil. ¿Okay? Así que bueno, encantados de poder seguir colaborando. Muchísimas gracias a todos, nuevamente Roberto, muchas gracias, Silvina, a todo el equipo técnico, bueno, y principalmente a toda la audiencia. La verdad que se ha extendido un poco más de lo previsto la reunión, pero bueno, un placer haber compartido esta mañana con ustedes. Ojalá haya sido de mucho valor y bueno, quedamos atentos a cualquier consulta o pregunta que tengan, tanto para Roberto, para mí o para nuestros equipos. Muchas gracias y buen día para todos.